en medio de todas estas cosas, como ustedes se habrán dado cuenta, algunas de esas historias ya las vimos en los últimos domingos y otras todavía no llegamos a ellas, pero todo ahí en estos últimos días de la vida de Jesús. Y en Lucas 20, versículo 20, luego se acuerdan de la parábola que vimos el domingo pasado de los labradores malvados. Jesús seguía ahí enseñando en el templo en estos últimos días y dice, esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieran pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos a César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen en el título y el título grabados en la moneda? Al César, le contestaron. Bien, dijo entonces, den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Bueno, esto pareciera casi que estamos como figurita repetida, ¿no? Porque más allá de la parábola del domingo pasado, hace varias historias que todo comienza así. Los que buscaban matarlo planificaron qué hacer y se le acercaron con alguna trampa. Y acá dice que ahora cambiaron un poquito de estrategia porque en realidad lo que comienza diciendo ahí es que estos líderes, en vez de ir ellos, mandaron a unos espías. En la Reina Valera creo que dice que eran herodianos, o sea, algunos que apoyaban principalmente a Herodes, o algunos piensan que quizá también implicaba que estaban relacionados a él de su familia, pero fueron como espías, no fueron quizá con sus túnicas religiosas o lo que sea, sino que se estaban haciendo pasar por gente común del pueblo que apoyaba a Jesús. Y fueron como con una actitud de que era una pregunta real y sincera. ¿Por qué? Porque todas las veces anteriores habían ido de frente a Jesús, ellos como los líderes de su autoridad, a hacer una pregunta y siempre terminaban como humillados, terminaban, quedaban repegados. Y entonces ya no querían seguir arriesgando eso, entonces mandaron a algunos que no los conocían tanto a hacerse pasar por gente que seguía a Jesús y a ver si alguna pregunta que aparentara piedad podía ser que Jesús ahí tropezara con algo. Y antes de la parábola, la pregunta fue, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Porque ya no tenían nada con qué agarrarle de lo que él decía. Y ahora estos espías ahí le dicen específicamente, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto. O sea que también eso ya... enseñas con verdad también el camino de Dios. Entonces arrancan con esta adulación sobre lo que Jesús enseñaba para como eso, para decir, mirá que somos amigos, somos simpatizantes, la pregunta que te vamos a hacer es en serio. Y le tiran ahí esa bomba, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que pensemos hoy, y esto es una lección que un profesor hace muchos años ya, me dejó marcada a fuego, es que hay preguntas que solo revelan el contenido de nuestro corazón. Ahí va, una más ahí, otra más. Bueno, acá este es el denario, ¿no? La moneda que él pide era un denario. Igual después la vamos a ver un poquito más, ¿no? Entonces, hay preguntas que solo revelan el contenido de nuestro corazón. Puede que ya lo haya contado esto, no me acuerdo, pero recuerdo una vez estábamos en clase en el seminario y creo que era el primer día de clase de un curso nuevo con un profesor ahí y una muchacha enseguida le tiró con una pregunta fija, sí, sobre un tema
son un tema ahí doctrinal, ¿no? Va a decir, che, ¿vos pensás que esto es así o no? Y él no le contestó la pregunta enseguida, se la quedó mirando y lo primero que le dijo fue, ¿por qué me preguntás eso? Y dice, no, lo que pasa es que quiero saber qué es lo que vos pensás. Dice, no, pero yo noto en vos que en tu rostro, en tu forma de preguntarlo, que lo estás preguntando con una carga que no tiene relación con la pregunta. Y entonces, bueno, y ella de a poco se fue abriendo y fue contando cómo había todo un montón de divisiones familiares de ella entre familiares que no eran cristianos y que sí, y gente que en la iglesia discutía por ese tema y todo lo demás. Y entonces él le dijo, bueno, entonces en este momento vos lo que realmente te interesa no es una respuesta a esa pregunta, vos querías saber lo que yo pensaba para saber si te ibas a poner a pelear conmigo o no. Y ahí él nos dijo, no, siempre las preguntas que nosotros nos hacemos, o a veces hasta las preguntas que le hacemos a Dios, a veces dicen más de nosotros que de lo que nosotros queremos realmente saber o no. Muchas veces en nuestro corazón. Y esta pregunta que le hacen es clarísimo. Porque Jesús descubrió cuál era la trampa que le estaban queriendo hacer. Descubrió que esa pregunta no era una pregunta sincera de gente que no tenía idea si ellos quizá para ser judíos honestos tenían que pagar impuestos o no. Sabía que había algo detrás de eso. Sabía que había hipocresía detrás de eso. ¿Y cómo sabemos que eso fue así? Fue porque Jesús lo primero que hace le dijo, bueno, mostrame una moneda. O mostrame, ahí ahora si podemos ir una para atrás que me lo entreveré ahí. Ahí va, mostrame un denario, ¿no? Que era la moneda romana con la que se pagaban los impuestos. Y cuando se la dan, lo primero que Jesús hace es dejar al descubierto una hipocresía. Porque ellos preguntaban esto y la expectativa claramente, ellos siendo judíos, era ver si Jesús diría que no, porque bueno, no, ¿cómo le vamos a tener que pagar impuestos a este imperio que nos está oprimiendo y todo lo demás? Pero claramente ellos tenían ese tipo de dinero, ¿no? Había, ¿se acuerdan que cuando Jesús despejó el templo, había cambistas, porque no había solamente un tipo de monedas como ahora, ¿no? Estaba el peso, estaba el dólar, estaba, no sé, el real, porque todavía igual se manejaban con algunas monedas que eran específicamente de Israel, que era con lo que más que nada se usaba ahí en el templo. Y entonces ellos cuando le dan esto, buscando hacerle una trampa, no era que ellos eran así, tenían unas convicciones tan fuertes y tan grandes que no, nosotros solamente nos manejamos con el dinero acá de Israel, del templo, y no nos andamos metiendo con esas cuestiones romanas. No, ellos eran parte de eso y por eso le mostraron que tenían esa moneda para dársela. Entonces, de por sí ellos quedaron al descubierto en una especie de hipocresía ahí porque ellos tenían a disposición ese dinero, eran recursos del imperio que los estaba oprimiendo. Y ese dinero les facilitaba un montón de cosas y ellos estaban ahí buscando hacerle trampa, ¿no? Entonces, ¿cuál era el gran dilema? Si Jesús decía que era correcto pagar impuestos a César, el gobernante, al gobernante extranjero, los celotes, ¿se acuerdan que hemos hablado de los celotes? ¿No? Los celotes eran como los radicales ahí, religiosos, pero más que nada también políticos, los que a veces no tenían problema de ir a las armas para liberar al pueblo, ¿no? Y ya habían hecho alguna revolución y todo, ¿no? Ellos y muchos de los más estrictamente ahí judíos se iban a ofender por su respuesta, por decir, bueno, Jesús es un vendido, también es un vendido con el gobernante. Ahora, si respondía que no era correcto pagar impuestos, era lo que los religiosos sí querían y lo que ellos quizás sospechaban porque Jesús era un rabí, entonces los romanos iban a estar descontentos y los mismos líderes religiosos iban a poder ir, era como le vamos a contar a la maestra, ¿no? Iban a ir todos y iban a decir, mirá, acabamos de agarrar a Jesús enseñando que no hay que pagar impuestos. Entonces iban a tener algo concreto para ir y apresarlo. Tanto es así que cuando más adelante vamos a ver que cuando finalmente atrapan a Jesús o lo arrestan, uno de los falsos testimonios que dan para que quede preso lo vamos a ver más adelante, pero dicen, Jesús estaba enseñando que no hay que pagar impuestos.
Es mentira, Jesús nunca dijo eso. Sin embargo, esto nos muestra por qué agarrarlo en algo de esto era importante para ellos. Porque era un tema que a los romanos los iba a hacer, vieron como decía en el video, ¿no? Los judíos, al estar bajo ese imperio, ellos no tenían la potestad de matar a alguien. Porque mataran a quien mataran, después los iban a agarrar los romanos también. Si alguien condenaba a muerte a alguien, tenían que ser los romanos. Esa es parte de todas las cosas que ellos estaban tramando acá y por qué tenían que agarrar algo que no solamente los ofendiera a ellos, sino también a los romanos. Entonces, bueno, bueno, entonces eso les iba a permitir, no importa lo que Jesús contestara, la idea de esta pregunta era que en algo iba a quedar mal parado. Y ahora sí, Jesús, su respuesta después de ver la moneda, ve que vieron que la moneda tenía la cara del César, que en ese entonces era Tiberio César, ¿cómo es? Y aparte decía hijo divino de Augusto, que era el padre. Augusto César era el padre de Tiberio, y decía hijo divino de él. ¿Por qué? Porque era súper común. Por eso también era tan chocante en ese entonces que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios, porque los gobernantes del Imperio Romano, ellos presentaban como parte de su autoridad, o una de las partes fundamentales de por qué ellos podían ser el emperador y salir y conquistar y gobernar, ellos presentaban que su autoridad también era divina y que ellos eran como semidioses. Hemos escuchado en los dibujitos de Hércules o en la escuela en un momento algo de ¿cómo se llama esto? De la mitología griega, ¿no? Entonces, parte de eso ellos tenían toda esta idea de los semidioses, de los humanos que eran hijos de los dioses y todas las cuestiones. Entonces, Jesús, llamándose a sí mismo el Hijo de Dios, no solamente estaba siendo bíblico en cuanto a los conceptos del Antiguo Testamento, pero estaba metiendo la llaga directamente en todo lo que era el Imperio Romano también. Entonces, que alguien se llamara el Hijo de Dios era decir, yo tengo la misma autoridad que el emperador. Entonces Jesús toma esa moneda donde en un lado estaba la cara, la imagen de César, del emperador, y del otro lado decía Tiberio César, hijo divino de Augusto. Y dice, denle al César lo que es del César. Entonces acá él desarma esa hipocresía porque dice, bueno, y ustedes me dieron esta moneda, ¿cómo la consiguieron? Si ustedes se manejaran solamente dentro de las cuestiones judías, no tendrían dinero judío. ¿No? Como si nosotros dijéramos, yo qué sé, si Uruguay, ¿no? Acá, ¿qué cosa acá hay que pagar con dólares, por ejemplo, ¿no? ¿Qué por lo general si vos vas, tenés que pagar con dólares? Electrodoméstico, algún auto, alguna cosa. Y mucho de eso, ¿por qué tiene que ver? ¿Por qué hay que pagarlo en dólares? Porque son cosas que suelen ser cosas de un valor medio alto, que se importan, se traen de otros lugares. Bueno, hay casi un montón de cosas importan que se pagan en pesos, pero en estas cosas de mayor valor les importa que se paguen en dólares, porque si hay un cambio importante en el cambio, así los comerciantes no pierden dinero. Entonces, imaginémonos hipotéticamente, ¿no? Si nosotros nos cerráramos del mundo, ¿no? Dijimos, no, acá nosotros los uruguayos somos autosuficientes, no precisamos del resto, no precisaríamos tener que pagar nada en dólares. Entonces, básicamente lo que Jesús dice, bueno, si ustedes tienen dinero del César, es porque en algún negocio con el César están metidos. Algún beneficio del César, alguna cosa ustedes están vendiendo, alguna cosa ustedes están recibiendo, que por más que es un imperio opresor, están bajo esto. Por lo tanto, si esta moneda es del César, denle al César lo que le corresponde al César. Y esto nos confronta a nosotros, porque muchas veces también nosotros nos encontramos en muchas situaciones en las cuales a nosotros nos cuesta darle al César lo que es del César y todo lo que tiene que ver a veces con nuestra relación como hijos de Dios, con el gobierno y con nuestras obligaciones como ciudadanos, ¿no? Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, creo que en muchas cosas deberíamos entender este llamado de la palabra de Dios, no solamente de Jesús acá, vamos a ver un par de pasajes más también, pero de cómo somos llamados a entender que nosotros somos ciudadanos del cielo, que nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, pero mientras estamos en este mundo tenemos obligaciones con este mundo, de las cuales nos pueden no gustar,
se pueden dar situaciones que, imaginémonos, ¿qué situación más injusta podría llegar a haber que la que experimentaban ellos, que era estar bajo un imperio opresor que mataba y arrasaba con todo? Mucho peor que quizás muchas situaciones que hoy nosotros sintamos que puedan ser injustas, ¿no? Entonces, en Romanos, hay una más, sí, en Romanos 13, versículo 1, dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces tenemos obligaciones para con el gobierno establecido con Dios. Y de nuevo, pongamos esto en el contexto. A nosotros quizá esto a veces nos cuesta y nos causa una incomodidad si justo hay un gobierno que no es el que votamos o justo salió una cuestión que no nos gusta, pero pensémonos en el contexto en el cual lo dijo Jesús y después en el que lo escribió Pablo, acá en la carta de los Romanos, donde ya estaba la iglesia creciendo y la iglesia estaba empezando a ser perseguida. ¿Y cuántas más motivaciones y razones tendrían ellos para decir: no, vamos a buscar una forma de aislarnos, de apartarnos, de sublevarnos, de hacer algo para no estar bajo esta autoridad? Y lo que Dios constantemente reconoce es: sí, hay autoridades que son terribles, que no le temen a Dios, que cometen un montón de atrocidades y de pecados, pero el que tiene verdadero poder para quitarlas o para que cada segundo que estén ahí permanezcan ahí es Dios. Y ahí nosotros tenemos que dar también es ese paso de fe, de confiar en la soberanía de Dios y entender que hay cosas a las cuales nosotros no fuimos llamados a luchar contra esas cosas, sino que fuimos llamados a someternos y entender que Dios puso las autoridades y permite que permanezcan ahí, aun cuando esas autoridades pueden no ser buenas o las que a nosotros más nos gustan. Y en el versículo 7, unos versículos más adelante, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y entonces ahí sí, lo siguiente dentro de esto, que nos tiene que quedar claro que Jesús no tiene un partido político. Nada más ahí. Entonces Jesús no tiene un partido político. Y esto, ¿por qué es importante? Y nosotros siempre hemos hecho como ese esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, dentro de la iglesia debemos mantenernos. No es ustedes como individuos, ustedes vayan y voten con sus convicciones y hagan las cosas que ustedes quieran con esa convicción que Dios le da, con lo que ustedes investiguen, estudien, conozcan y todo lo demás. Pero la cuestión es que debemos entender de por qué es importante que para Jesús no hay partido político y nosotros como iglesia no debe haberlo. Porque siempre, si bien vos votá como el Señor te guíe, no importa el gobierno de turno que haya, son gobiernos humanos que Dios les permite estar ahí, pero que también están impregnados por el pecado. Y todos vamos a ser llamados y desafiados a expresarnos en contra a veces de algunas cuestiones políticas, sin importar el partido que esté, porque van en contra de la palabra de Dios. Entonces, hay cosas en nuestro contexto, por ejemplo Uruguay, ¿no? Hay cosas que puedan plantear gobiernos de derecha en las cuales nosotros como cristianos, no en base a opiniones personales, sino en base a la palabra de Dios, quizás no vamos a estar de acuerdo. Y hay cosas que puedan plantear partidos o gobiernos de izquierda o leyes que se propongan, que nos va a pasar lo mismo. Que digamos, esto no está acorde a la palabra de Dios. Y en nosotros, voten como quieran, ¿no? Pero no estar casados, ¿no? Que nuestra lealtad no sea a un partido político, nos va a permitir la libertad de que no importa quién votaste, si justo se presenta una situación, una ley o algo que nos dice: no, nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con eso, no, lo vamos a poder expresar sin problema porque no estamos casados con un partido político. ¿Se entiende? Nuestra lealtad es a Jesús. Y esta cuestión que le plantearon a Jesús era un tema político. Porque imagínate, lo estaban poniendo una pregunta que lo iba a poner en aprietos con los gobernantes del pueblo o con los gobernantes del imperio. Era una pregunta de raíz política. Y Jesús dijo: denle al César lo que es del César. Pero también dijo: denle a Dios lo que es de Dios. Pero quiero darle un par de ejemplos de mi vida personal, cómo eso se expresa, ¿no? ¿En qué cosas yo
cuando uno se agarra la cabeza y dice, tengo que decir no, por cosas, no sé, por pocas ganas que yo tenga, Jesús me llama a darle a César lo que es del César. Entonces, ahora con esto del cambio, el cambio más seguido de la nafta, estamos todos, qué cara está la nafta, ¿no? Ahora, nosotros el primer auto lo compramos cuando en el 2014, creo, ya como 8 años, una cosa así. Estaba a 40 pesos el litro en esta, la mitad. Entonces, yo también tengo un montón de ganas de decir, no, porque la nafta, qué caro, qué horrible, que no sé qué, y porque los kilómetros que viajamos, que vimos en Montevideo. Ahora, en mi vida, el darle a César lo que es del César, es decir, yo tengo que estar agradecido que tengo un auto en el cual moverme. Y bueno, y puedo ser consciente de que estamos lejos de ser el país con la nafta más cara. Y decir, bueno, si algún día no se puede darle a César lo que es del César, me tocará vender el auto y volver a moverme en ómnibus como lo hice la mayoría de mi vida. Cuando comenzó la pandemia, ustedes saben que yo soy fotógrafo y de eso, en buena parte también de lo que nos sustentábamos antes de la pandemia. Y hasta hace también 8 años que tengo una empresa para poder facturar y para un montón de cosas, ¿no? Justo es un tipo de empresa que se llama Literal E, que es como la empresa bien pequeñita, sin empleados, sin nada. Es como a lo que no tengo a alguien para poder aportar, digamos, básicamente, ¿no? Muy parecido al monotributo. Pero es más caro que el monotributo. Cuando comenzó la pandemia yo tenía como 11.000 pesos de gasto fijo. Tipo, yo no trabajaba nada, lo que me pasó cuando arrancó la pandemia. Sí o sí al gobierno le tenía que dar 11.000 pesos todos los meses. Y yo empecé a ver, ¿no? Arrancó la pandemia y empezaba a haber beneficios para todo el mundo, ¿no? Bueno, el seguro parcial y esto y aquello y lo otro. Y bueno, y no hay beneficios para los que tienen que ir al seguro de paro, que le dan más meses, el seguro de medio horario, y todo un montón de cosas, ¿no? Para los empresarios grandes también, un montón de cosas. Y yo decía, justo yo quedé en el medio, en el tipo de empresa que no recibió ningún beneficio. En el que tuve que seguir pagando BP y CGI como si nada, durante todo el tiempo. Y cada tanto yo decía, no, qué rabia. Y aparte al principio tenía como ese miedo de decir, voy a tener que cerrar para no tener que pagar más. Y darle a César lo que es de César para mí fue confiar en Dios y decir, seguí pagando y si algún día toca cerrar la empresa, la cerrás y Dios va a proveer de alguna forma. Y por la gracia de Dios puedo decir de que Dios me permitió atravesar esta situación sin haberla tenido que cerrar. Pero de nuevo, era esa cosa de decir, bueno, no es para despotricar contra esto, sino es bueno decir, gracias a eso, no sé, tenemos cobertura de salud o se están haciendo algún aporte. ¿Me pareció un disparate? Sí, era un disparate de dinero. Y aparte cerrar y decir, todo el mundo está recibiendo beneficios, menos justo el tipo de empresa que tengo yo. Es más, los primeros 2 meses creo que no nos cobraron la DGI, pero los siguientes nos la cobraban doble, cobraba como para recuperar. Pero la pandemia era igual. Entonces tuve como 3 meses más, después pagando como 15.000 pesos. Y otra cosa que he escuchado a nivel de iglesias. Las iglesias en muchos países, y en Uruguay también, si están registradas, se goza de algunos beneficios fiscales, que bueno, es como la exoneración de algunos impuestos, incluso la exoneración de impuestos de lo que son las ofrendas. El Estado no nos considera a nosotros un negocio donde después las donaciones hay que pagar el IVA o hay que pagar no sé qué cosa. O el tema a veces de las propiedades, un montón de cosas. Y cada tanto siempre hay alguna charla, se empieza a conversar ahí de que quizás esté por cambiar, ¿no? Siempre aparece algún legislador que quiere proponer algo para cortar con esos beneficios. Y la cantidad de veces que he escuchado cristianos poner el grito en el cielo diciendo, no, qué horrible, que no puede ser, que los derechos, porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Derechos qué? Cuando Pablo escribió esto, los estaban matando a diestra y a siniestra al cristiano que agarraran. No había ninguna, o en otros países existe aparte, que las iglesias cuando vos vas a dar tu ofrenda, si vos lo haces como oficialmente, o sea que vos, la gente sabe cuánto vos ofrendás y lo que sea, ellos te dan un papelito que vos después podés descontar tus impuestos porque según la cantidad que vos ofrendes. Eso acá no lo tenemos. Y he escuchado, o sea, en otros países, ¿no? En el tiempo que estuve afuera, en Canadá y pasa lo mismo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que alguien te dice, vos tenés esta legalidad para hacer eso.
Tal organización o la iglesia todavía no lo tiene. Entonces no, yo voy a ofrendar en otro lado entonces. Porque quieren la devolución de impuestos de su ofrenda. Es ridículo. Gracias a Dios que tenemos algunos beneficios, pero si el día de mañana eso se corta, hermanos, a mí no me van a escucharme quejar una sola vez. Me da pena que por ser iglesia tengamos que pagar factura comercial y acá usamos 2 litros de agua por mes y pagamos como 1.500 pesos. Y es una macana, pero nos tenemos que quejar. Hermanos, démosle al César lo que es del César. ¿Por qué podemos hacer eso con una total convicción y seguridad y tranquilidad? Por lo que dijo Jesús después. Y denle a Dios lo que es de Dios. Y ahí, eso increíblemente es lo que a nosotros a veces nos cuesta mucho más. ¿Se acuerdan? Jesús, ¿qué hizo? Pidió una moneda. ¿Y qué había en la moneda? ¿La qué? La imagen del César. ¿Cómo? ¿Viste, no? Entonces, cuando él pidió la moneda, en la moneda había la imagen del César. Por lo tanto, nos toca preguntarnos entonces, si le damos a Dios lo que es de Dios, ¿qué es de Dios? Lo que tenga la imagen de Dios. Hermanos, ¿quiénes tienen la imagen de Dios? Nosotros. Génesis 1:27. ¿Una más? Dice ahí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y no solamente eso, primero que nada, lo primero que nos toca es que darnos a nosotros mismos. Si le damos al César lo que es del César, nos tenemos que dar a nosotros mismos a Dios porque le pertenecemos completamente a Dios. Y además también la palabra de Dios nos dice una más, en el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este salmo lo que dice es que cuando nosotros andamos por la vida y observamos el mundo que nos rodea, no solamente las personas, pero la naturaleza, los animales, todo lo que hay, el cielo, una noche estrellada, eso nos cuenta a gritos la gloria y la hermosura del Dios que es creador. Es muy difícil, es una idea muy de los últimos 100 años, 200 años, de que haya gente que al mirar todo diga, no, y eso habrá salido de la nada. No nos creamos, por vivir en una sociedad tan secular, de que lo normal es ser ateo y los raros son los que creen en Dios. Es extremadamente raro hoy en día a nivel mundial, históricamente ni les cuento, que la gente mire a su alrededor y diga, no, esto salió de la nada, no sé. ¿Por qué? Porque toda la creación, todo lo que nosotros vemos, nosotros mismos, entender el mundo en el que vivimos, la creación, nos habla de que todo esto tuvo un creador. Y si tuvo un creador, ¿a quién le pertenece? A Dios. Por lo tanto, luego de cumplir nuestras mínimas obligaciones con aquellas autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida, queda a nosotros darnos cuenta que todo lo demás no nos pertenece y debe ser dado a Dios. Debe ser dado a Dios. Entonces, todas las posesiones, todo lo que el hombre en rebelión, mire, esto el domingo pasado también les leí una frase ahí del libro que estaba leyendo de Bonhoeffer y ahora seguí leyendo y también apareció una frase preciosa. Él estaba hablando acá de Mateo 6, de cuando Jesús hablaba de no preocuparse por nada porque Dios nos provee todo. Y dice, el hombre en rebelión imagina que existe una relación de causa y efecto entre el trabajo y el sustento, ¿no? Yo trabajo, tengo sustento. Pero Jesús hace estallar esta ilusión. Según él, el pan no debe ser valorado como recompensa por el trabajo. Él habla en lugar de eso, de la despreocupada simplicidad del hombre que camina con él y acepta todo como parte de Dios. Todo viene de parte de Dios. Mis fuerzas para trabajar, el trabajo que consigo, cuando no tengo trabajo, las formas que Dios me provee día a día, la abundancia que tengo, incluso la escasez, el hecho de que estoy vivo, que puedo respirar, la inteligencia, quizá mi pasado, lo que pude estudiar o no para poder estar ahora en el lugar en el que estoy, todo le pertenece a Dios. Y por lo tanto está en nosotros decir, le doy al César lo que es del César, pero le doy a Dios todo lo que le pertenece a Dios. Y de esa manera nuestro corazón se ve volcado a honrar
a nuestro Dios. Y espero que entiendan que esto incluye, pero va tanto más allá de nuestra ofrenda, de nuestro diezmo. Tanto más allá de eso. Sin duda este es un pasaje que debería desafiarnos a crecer en la fidelidad también, en la forma en la que nosotros colaboramos con la obra de Dios. Pero también entender de que de la misma manera somos llamados a entregarnos todos, porque todo lo que somos le pertenece a nuestro Dios. Y por tanto no importa qué tan injustas puedan ser las exigencias del César de nuestro tiempo, todo, incluso el César mismo, le pertenece a Dios. Así que podemos caminar y estar confiados de que nada nos faltará. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, porque vos sos nuestro pastor y por lo tanto nada nos falta. Cuidás de nosotros. Estás con nosotros. Te pertenecemos a ti, Señor. Gracias, nuestro Dios. Todo te pertenece. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te reconocemos como el único Dios, Señor y Salvador.